Bien, vamos a hacer la parte de aplicaciones. Esta clase la vamos a hacer dos partes. La primera parte, la primera hora va a ser ya complementar todo lo que en sistema binario se han ido revisado, ¿ya? Y ahí los de la sección A quizás están un poquito más adelantados que los de la sección B porque hemos ya hecho problemas con aplicación de Excel. Vamos a repetir un poco más eso. Y la segunda parte, que más o menos va a ser a las 4, vamos a hacer sistemas ternarios para adelantarnos en el desarrollo del laboratorio que vamos a hacer el jueves. El jueves, y también la próxima semana, ternarios, lo van a hacer conmigo. No, los de la sección C, B y C lo van a hacer conmigo el ternario este jueves, mañana. Un poco para no perder mucho tiempo. Y para también reforzar lo que ya habían hecho el laboratorio seguramente ayer el grupo 2 con la profesora Karim, ¿ya? Son 30, según la lista que yo tengo, al menos en ORCE, me dan una cantidad de alumnos. Voy a revisar cuántos alumnos tengo. Vamos a ver. ¿Qué dice Owen? Habla. Profe, bueno, disculpe, en la mañana subió algo al Classroom de lo que es este laboratorio de Fiki y no se ve. Decía que iba a subir un video y decía clase y no se puede ver, visualizar nada. A ver un ratito. Voy a registrar asistencia, no hay nadie más, ¿no? No hay nadie más. Ya. Tema y asistencia. Registrar, listo. A falta tema. Está registrado. Ya, Owen, ¿qué me decía? Owen, que la... No, profe, disculpe. En el Classroom de lo que es de laboratorio de Fiki no estaba lo que es un video que parecía que había subido, pero no se podía visualizar. A ver, a veces que sí tiene razón. También publicado a ver, trabajo de clase. En fisicoquímica, la teoría. Lo que es laboratorio, profe, lo que es laboratorio. Laboratorio, ya. No sé, lo que pasa es que no he abierto el laboratorio ahorita. Que a veces lo he subido y no le faltó ponerle publicar. No hay por apuro, ahí estamos haciendo diferentes actividades. Y en laboratorio, vamos a ver acá, laboratorio. ¿De qué es? Semana 2. Así pues, hay un test que, a ver, clase, sistema binario. En laboratorio, si está clase de laboratorio, del 9 es un video, está como registrado que ya está publicado. Sí, profesor, pero no se... Dele clic si quiere y no se puede visualizar. Ah, sí, no todavía. Qué raro. Acá está como que está publicado. A ver, voy a revisar, ¿ya? Profesor, disculpe, ese video está en el Drive. ¿Cómo? Ese video está en el Drive. Ya, si está en el Drive, revísenlo en el Drive, muchachos. Como es del Meet, quizás por eso es que no lo puede visualizar, porque si está en el Drive, supuse que de repente no podrían entrar al Drive, por eso lo publiqué acá. Alguien me escribió, profesor, ¿puedes subir los videos? Me dijo, ya, yo los subí de todos, ¿no? ¿De acuerdo? Si pueden entrar al Drive, todos pueden entrar al Drive. Sí deben de entrar al Drive. No, ahí está, el Meet lo sube directo al Drive. ¿Ya? Entonces, quedamos así. Vamos a seguir con la clase.
Y ya completar todo lo que es sistema de binarios nos está ganando la hora. Y antes de entrar a sistemas ternarios, no tengo micro, sí tengo micro, ahí ya. Quispe Canales no me llamó en la lista, Miguel Landa, todos. Landa y Amén. No me acuerdo, había tres nomás que estaban ausentes. Vamos a ver al final ya. Nos gana la hora, ¿dónde estábamos acá? Ya. Vamos a continuar. Tengo que borrar, aplicación de locación. Ya, decíamos, voy a compartir esta pantalla para completar todo lo que es el tema de binarios. Ya. Y vamos a ver. Ya, estoy compartiendo. Ayer en el Meet, cuando trabajaba con esto, con el diagrama cada vez que lo ampliaba no me dejaba trabajar la flechita. No sé ahora si vamos a ver si al ampliarlo, la flecha se puede ver. ¿Ven la flecha? No. ¿Ven el marcador o el cursor? Sí, profesor, sí se ve, sí se ve. Profesor. En el de ayer no se podía ver. No sé. Tenía que hacer un... Decíamos acá, ¿no? Ya toda esta parte de la... No, nos vamos adentrando más para usted, va a ser un poco más ya común, más fácil de ir entendiendo estos temas. ¿No? Hemos entrado con un preámbulo, una introducción del tema binarios con la aplicación en los acumuladores plomo-antimonio, ¿no? El tema de las rejías, el tema ya diagrama de fases. Ustedes pueden ver ya que para ustedes más familiar, diríamos, este diagrama, ¿no? Pero fíjense, este diagrama tiene a la derecha, después del eutéctico, hablamos de los tipo 1, porque lo que precipita en esta área como sólido es el antimonio puro. Y al otro lado es el tipo 5, creo que estamos viendo ahorita el diagrama, esto donde se forma una solución sólida, ¿no? Solución sólida y solución líquida. Prácticamente el tema, el plomo antimonio, si bien es cierto que al inicio de clase lo consideré como que era tipo 1, sin embargo, el sistema plomo-antimonio es una mezcla de ambos, del tipo 1 y el último tipo que hemos visto, ¿no? Acá vamos a ver el tipo 5, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, ¿no? Del tipo 5, donde se forman solución sólida, en esta zona a la derecha, solución sólida al otro lado. Son diagramas que se forman solución sólida en ambos lados. Este es un sistema donde se forman soluciones sólidas. De tal manera que cuando en el área donde tenemos sólido S2 más líquido, S2 es una solución sólida que tiene acá el S2. Precipita una solución sólida. Ya no es el compuesto 100% puro B. Y en el otro lado también no es 100% puro A, el compuesto que precipita o el sólido que precipita acá. El sólido, la existencia de este sólido, de esta sólido está en esta área acá, ¿no? En esta área. Entonces, el diagrama ya lo vamos entendiendo en más cuando ya sabemos que hay un punto eutéctico acá y ese eutéctico me marca la zona donde en esta zona acá, a partir del eutéctico hacia la derecha, lo que va a precipitar, ¿qué cosa es? Un sólido, una solución sólida tipo, que algunos llaman beta también. Y a la izquierda, tenemos acá a la izquierda, tenemos un sólido que precipita con el eutéctico, ¿no? Un sólido que precipita con el eutéctico. Por eso que en el diagrama que hemos visto acá, acá este diagrama, ¿no? Ahí se puede ver que es una combinación de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 5. A partir de acá, a partir del punto eutéctico hacia la derecha, tenemos el tipo 1 y a la parte de la izquierda es el tipo 5. Y los diagramas se van a hacer más complicados conforme veamos con más especialización, más detenimiento de tu diagrama, ¿no? Ya habíamos revisado estos diagramas, se está haciendo un repaso, ¿no? La clasificación, clase A. La clase A se refiere a la miscibilidad total de los componentes en el estado líquido.
quiere decir que tanto A como B se mezclan completamente estando líquido. Habrá una clase B donde no se mezclen o se mezclen parcialmente, y una clase C donde no se mezclan totalmente. O sea, fíjense los matices que hay. Clase A, donde se mezclan los componentes en el líquido, estado líquido completamente, visibilidad total. Y esa clase A tiene varias clasificaciones. Tipo 1, donde los sólidos precipitan desde el líquido en forma de compuestos puros, ¿no? Ahí tenemos los sistemas oro-silicio, tenemos sistema silicato de magnesio-calcio, silicato de aluminio-calcio, tenemos nuevamente bismuto-cadmio, tenemos el sistema agua, cloruro de potasio, que lo desarrollamos en laboratorio, tenemos el sistema agua, yoduro de potasio, tenemos la micrografía de un plomo que tiene 80% de plomo y una aleación que tiene 80% de plomo y 20% de antimonio, y se ve, ¿no?, en la zona donde hay antimonio en una matriz de eutéctico, dice, ¿no? Si ustedes revisan este diagrama, graben bien esto, vamos al diagrama de arriba, ¿no?, del plomo. Acá están 20% acá, 20% de antimonio está en esta zona acá, esta zona acá. El eutéctico está acá, pero estamos en esta zona. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona precipitaba antimonio con un eutéctico. Aquí ha puesto solución sólida, ¿no? Me parece que el libro que he cogido, el diagrama que he cogido de este libro, es un libro de baterías, ¿no? Un libro especialista en baterías, y cogí el diagrama de ese libro, un libro viejito ya, porque ellos lo aplicaban a su sistema, ¿no? Pero aquí sí hay un error, debería ser antimonio sólido y un eutético. Acá a la izquierda sí debe ser solución sólida más eutéctico, a la izquierda de acá del 13%, de la línea vertical de 13%. Yo le pongo línea punteada, ¿no?, para indicar de que ese límite entre la formación de un tipo sólido y al otro tipo sólido. Entonces, en esta micrografía estamos viendo eso, ¿no? El antimonio, yo he trabajado con antimonio en una empresa donde hacemos aleaciones para baterías. El antimonio tiene un color blanco brillante y el plomo tiene color gris. Probablemente el antimonio con el plomo, a la hora de formar el eutético, sigan manteniendo su color gris, ¿no? Por eso acá se nota este detalle acá. Bueno, el siguiente tipo es formación de un compuesto con punto de fusión congruente. Ya creo que ya lo pueden entender el tema con fusión congruente, es que el sólido se funde totalmente, pasa a líquido cuando llega a temperatura tal. Hemos visto el sistema agua ácido sulfúrico, que tiene 3 compuestos de formación con punto de fusión congruente, ¿no? Ahí sí sigue siendo el tipo típico, no es una combinación de 2 o 3 tipos. El tipo 3, ¿no?, donde se forma un compuesto, el compuesto D con punto de fusión incongruente. Le dice incongruente o reacción peritéctica porque cuando llega a una temperatura se descompone, no pasa líquido totalmente, sino se descompone, ¿no? Y un ejemplo común en los libros se presenta este sistema. A ver, voy a completar la idea para poder. El sistema 4, tenemos todo lo que es sistema 4 se refiere a la formación de soluciones sólidas, ¿no? Fíjese que en el estado líquido siguen mezclándose ambos, pero también se mezclan totalmente en la solución sólida, es decir, forman una solución sólida. En este caso tenemos un sistema donde no hay temperatura alta ni temperatura baja entre el componente A y el componente B. En cambio, hay otros sistemas donde presentan un compuesto, mejor dicho, una mezcla con temperatura alta y en otros casos con temperatura baja. Tenemos el otro sistema donde se forman, el tipo 5, donde se forman las soluciones con solución con característica, ¿no?, de solución sólida. Tanto el sólido S como el sólido S1 son sólidos, soluciones sólidas. Y tenemos el sistema plata-cobre, que tiene esa característica. En esta área acá
perdón, fíjese que dice plata sólida con cobre disuelto. Si ustedes revisan esta área, esta línea, corresponde a plata pura. Y el cobre está en el otro extremo, cobre puro. Entonces, el cobre hace de solvente. En la derecha el cobre hace de solvente. Y cuando se le disuelve un poquito de plata, se convierte en una solución. Por eso dice cobre sólido con plata disuelta, ¿no? Al otro lado, el sólido que se forma en esta área, en la izquierda, tenemos plata pura. Pero le echas un poco de plata y se convierte, no, le echas un poquito de cobre y se convierte en una solución sólida con cobre disuelto. Pero el área de existencia está denotada por estas curvas. No, dentro de esas curvas, ¿qué me dicen? Que en este punto, por ejemplo, a 900 grados centígrados y con una composición de 0. De repente, de 3% de cobre, no, hasta ahí va a estar como sólido. Si aumentas un poco más de cobre, va a pasar a la solución sólida. ¿Qué quiero decir? Que en el diagrama podemos manejar los sistemas siendo de la derecha o la izquierda y poder interpretar los cambios de fase que hay. O podemos ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y ver cambio de fase. No, el diagrama ya es un poco como para poder jugar, diríamos, entre comillas, las posibilidades de cambio de fase. Entonces, las áreas de dominio, decimos área de dominio, de la fase sólida, alfa le dicen algunos, está dado por esta curva acá. Y la fase de dominio de la solución sólida, beta, estaría denotada por esto. O sea, toda esta área de acá es sólido. En cambio, en esta área de acá es sólido más líquido. Pero el sólido es una solución sólida de cobre que tiene disuelto plata. Al otro lado, en esta zona, también hay cobre, digo, una solución, aquí hay una solución líquida, más una solución sólida que está hecho de plata sólida con cobre disuelto. Ya aquí abajo, este también, por si acaso, no le he cambiado el diagrama es de un libro, no le he cambiado porque no es derecho de autor, también a veces, como estos programas están publicados, y justamente mi temor era publicar ciertos gráficos que alguien pudiera reclamar y están haciendo plata conmigo, están utilizando mi figura o no, sin que me reconozcan, algo así puede ser, entonces no lo he cambiado. En el del libro, el del plomo cobre tampoco lo he cambiado, perdón, el del plomo antimonio que cogí de un libro de baterías. Algunos que yo lo puedo recopilar y modificar, pero ya en otro diagrama, con el Paint sí, no lo puedo modificar, hacer las figuras, ahí no hay problema. Acá tenemos el eutéctico. El eutéctico tiene, acá tiene un eutéctico. A la izquierda sería una solución sólida de plata con cobre disuelto, más eutéctico. A la derecha del eutéctico sería eutéctico más cobre, ¿no? Sólido con plata disuelto. O sea, en el libro, como son libros antiguos, no le prestaban detalles a esas diferencias, ¿no? A partir del eutéctico, y bueno, lo ponían nomás, ¿no? Ahí tenemos nuevamente el sistema plomo-antimonio, ¿no? Este es 8% antimonio. Este diagrama, micrografía, es un 8% antimonio. Y este es 20%, acá está 20%. Este diagrama corresponde a la parte sólida, acá 20% en esta zona. Cualquiera acá, en este punto por debajo de la línea del eutéctico, en cualquiera de estos puntos, ¿no? La temperatura, como está sólido, tiene esta estructura. Antimonio en un fondo de eutéctico. Y acá ya tenemos que es una solución sólida, ¿no? Solución sólida de plomo que tiene disuelto antimonio más un eutéctico, ¿no? Acá también hay eutéctico, pero el sólido ya no es plomo puro, sino debería ser plomo puro si fuera tipo 1, si no es una
solución sólida en contacto con un eupéctico, ¿no? Esta foto está acá, ¿no? Alguien me mandó, ahorita no me acuerdo el apellido, creo que era Machaca, no sé, me mandó en el correo un libro de metalurgia física, ¿no? Metalurgia física, lo estaba revisando, sí, yo he estudiado maestría en metalurgia, acá en la UNI, y sí, los metalurgistas hacen un estudio más profundo de lo que es la estructura de los diagramas de fases, ¿no? El libro está interesante, pero es un libro más especializado, gracias al que me ha enviado, acá tengo el correo, voy a cortar el correo. Profesor, disculpe, sí, yo le envié el libro. Pérez. Machaca, Machaca. André Machaca. Le Ajá. envié el libro para consultarle más que todo porque en libros de fisicoquímica no encontré el tema que estamos haciendo, ¿no? Y quería consultarle si, por ejemplo, en ese libro hay cuestiones energéticas, ¿no? Y esas con ecuaciones así. No vamos a ver esa parte en este tema, ¿o sí? No, pues es que fisicoquímica, tal como lo vemos en nuestra facultad, toma el tema diagrama de fases en 2 semanas, ¿no? Sobre todo binarios, 2 semanas. En cambio, los metalurgistas lo toman en un semestre. Y ese es un libro más especializado. Como le decía en la primera clase, hay una cantidad de conocimientos tan grande que a veces lo estudiamos así en formas sencillas, básicas, pero ya cuando queremos especializar hay que agarrar, ¿no?, la línea de ese trabajo, la línea de ese tema, y ya implica más tiempo. Por eso vienen las maestrías, los doctorados, ¿no? Las maestrías ya son líneas de trabajo más específicas. Y pues, si quisiéramos estudiar la materia con todos sus detalles, no alcanzaría ni siquiera 20 años, 30 años de estudio, ¿no? Por eso que ponemos un estudio en las universidades 5 años, y aún así falta, no va a acabar los estudios. Y en el tema de diagrama de fases no vamos a entrar tanto detalle. Ahí hay puntos de estructura, por ejemplo, ¿no? Estructura aquí, la estructura del plomo, hay una estructura cristalina y el antimonio tiene otra estructura cristalina. ¿De acuerdo? Si ustedes agarran la tabla periódica, en la tabla periódica siempre mencionan el tipo de estructura cristalina cuando se solidifica. Que me acuerde, ¿no? Por ejemplo, el oro tiene estructura cúbica simple. El oro, el cobre y la plata tienen estructura cúbica simple. En cambio, el zinc zinc tiene una estructura hexagonal. Ese factor de la estructura también influye un poco a la hora de formar ciertos diagramas. Pero ese detalle ya no lo vamos a ver. Corresponde a un estudio más detallado en una especialización. En el caso de los metalurgistas, ellos lo estudian con más detalle porque es metalurgia, ¿no? O sea, se dedican a los metales nomás. En cambio, nosotros somos ingeniería química y ustedes van a ver, pues, ingeniería química abarca todo, ¿no? Abarca desde la parte de los, vamos a decir, metales. Podemos entender metales, quizás no con la especialización de ellos, pero sí lo entendemos y la podemos leer. En el otro caso es química orgánica, ¿no? Química inorgánica, química analítica. Podemos entrar al tema de petróleo, ¿no? Sistema de petróleo, medio ambiente. O sea, la ingeniería química tiene un abanico amplio de conocimientos, pero lo tomamos así, parte, para formar todo un bagaje de conocimientos que nos permitan resolver problemas que hay a nivel así social o a nivel de industria, ¿no? Profesor, entonces vamos a ver solo el aspecto cualitativo, aunque en el Excel que me envió usted ahí había como problemas y se veía, no sé, o sea, nos va a explicar esa parte, ¿no? Lo que está en el Excel. Sí, justo a eso quiero llegar. Antes Gracias. que me gane. Justo eso. Muy bien, gracias, más bien te doy a ti por el aporte del libro, ¿no? Siempre se agradece los trabajos voluntarios, ¿no? Me dice por la que me mandabas para preguntar, pero sí, como ningún libro es malo, ningún libro es, diríamos, malo en el sentido que muchas veces la gente le da un calificativo. Todo libro tiene alguna información que aprovecharse, y más si es un libro especializado. Les digo, por ejemplo, que el libro de baterías, cuando yo empecé a trabajar en una empresa donde fabricamos las aleaciones para plomo antimonio,
de plomo antimonio para baterías. En la empresa había libros de baterías y me di con la sorpresa que prácticamente hay especialización en baterías, ¿no? Nosotros vemos en Química 2, Físico-Química 2, lo vemos algo sucinto, pero hay una especialización respecto al tipo, por ejemplo, de aleaciones, rejías. Nosotros estamos viendo rejías plomo antimonio, sin embargo hay rejías plomo plata, hay rejías plomo calcio. Entonces cada rejilla maneja un tipo de diagrama, pero ya te permite, digamos, habiendo visto lo que hemos acá en el curso, ya te permite entender los otros. Después el tema de los separadores. Nosotros hemos mencionado separadores entre placa positiva y placa negativa. Hay todo un bagaje de conocimiento de placas, no, separadores tipo plástico, por ejemplo, ¿no? Porosos, de madera, etcétera, diferentes tipos de separadores que le dan una performance a la batería. Y hay el tema de electrolitos. Hay electrolito gelatinizado, hay electrolito suelto. Y por eso ahí viene la variedad de baterías que son sin mantenimiento y baterías con mantenimiento. No, o sea, y la caja que envuelve, donde se depositan las celdas, por ejemplo, antiguamente se hacía de madera, forrado con brea. Y también hay un bagaje de conocimientos ahí respecto al tipo de caja. Hay caja de polietileno, hay caja de polipropileno, ¿no? Hay cajas de acero, hechos y recubiertos con material especial para que no lo ataque el ácido sulfúrico, que ya son para sistemas más especializados, ¿no? Y el tamaño también de la batería, desde una batería de moto, por ejemplo, o batería para radios, para linternas, hasta baterías para submarinos. Era un libro donde trataba todo lo que era batería. Sin embargo, nosotros vemos en Físico-Química algo sucinto, ¿no? Y como le decía, Físico-Química barre una cantidad de temas en una forma más básica. Ya cuando queremos especializar, ya estamos adentrando. Además, esa forma básica de verlo acá nos permite entender los otros, ¿no? Ya podemos agarrar un libro más y nos vamos adentrando más, ¿no? Ahí vamos con el tema. Bien, entonces ya completamos esto. Ya hemos terminado con el grupo 5, con el tipo 5, donde se forman soluciones sólidas, soluciones líquidas. Entramos a la clase B. Sistemas que presentan miscibilidad parcial de los componentes en el estado líquido, ¿no? Hay líquidos que no se mezclan, así como agua y aceite, pero bajo ciertas condiciones de temperatura pueden formar dos líquidos. Acá, esta curva de acá, forman dos líquidos, ¿no? Dos líquidos. Y el otro caso es que se puede tener la 3, me estoy olvidando acá. Un ejemplo de esto es el fenol con agua. El fenol con agua forma un tipo de este tipo de estructura. Toda la parte encima es líquido, pero entre la condición F, acá el punto F, que corresponde a una composición de ambos líquidos o de ambos compuestos, y la composición G, del punto G, donde corresponde a otra composición entre componentes A y B, y bajo ciertas temperaturas se forma esta curva que me está denotando que hay un equilibrio de dos líquidos. Acá por eso se pone dos líquidos. La naturaleza de la materia es tan admirable que no, formar este tipo de dos líquidos, de dos componentes, fíjense, A y B son dos componentes. Sin embargo, pueden formar dos líquidos que son poco miscibles, por eso se forman dos líquidos en equilibrio, ¿no? Un líquido P acá y otro líquido P'. En el punto central acá podríamos decir que hay un líquido acá en esta parte y hay otro líquido. Más adelante vamos a ver este punto de la famosa regla palanca, ya viendo con sistema ternario. Y por último, hay una que se llama la clase C, sistemas que presentan inmiscibilidad total de los componentes en la fase líquida. Me gustaría ya como curiosidad que ustedes vean en la tabla periódica, por ejemplo, cuál es la estructura cristalina del cromo, ¿no? Como sólido, y cuál es la estructura cristalina del fierro. No se mezclan.
forman como agua y aceite. Cuando nosotros agarramos agua y aceite, no se mezclan. Pero aún así, deberíamos, ¿no? Por sentido común diríamos, o simplemente porque sabemos que ambos son metales, deberían mezclarse, pero no se mezclan. Y entonces fierro y cromo, si nosotros ambos lo fundimos, van a haber dos fases líquidas, así como hay agua y aceite. Si lo enfriamos a la temperatura de 1615, se va a solidificar el cromo. Por eso que entramos a un área donde tenemos cromo sólido más fierro líquido. Si enfriamos la mezcla, cual sea la composición, fierro-cromo, o sea, no se va a mezclar en ninguna proporción, ¿no? Por eso que el diagrama sale así como si fuera una bandera. Cuando seguimos enfriando cualquier mezcla de cualquier composición, si seguimos enfriando desde la fase líquida, donde hay dos líquidos, como agua y aceite, en todo caso, ¿cuál estará encima y cuál estará debajo? Va a depender de la densidad. Ambos están cerca de una densidad muy parecida, pero están una densidad cercana en valor. Al final, cuando enfriamos, ¿no? Vamos a tener también dos fases sólidas. Dos fases sólidas, ¿no? Voy a dejar de compartir porque creo que acá hemos acabado. ¿Ya? Y voy a dejar de compartir. Vamos a entrar al... Les he dejado también hay un Word. No, les he dejado un Word donde hablamos todo lo que es fisicoquímica. No sé si lo han visto. Les he dejado un Word de todo lo que es sistemas ternarios, no, binarios. Sistemas binarios, ¿dónde está esto? Problema de sistemas ternarios. Ajá, este es. Ya. Para completar todo esto, no dan la hora, para entrar. Ya. Vamos a abrir esto, ¿no? Va a compartir el Word que les había presentado, que les había puesto en Classroom. Es un resumen de clase, ¿no? De los varios libros que he revisado. Ahí tienen ustedes, hace tiempo, esto lo hice hace tiempo. Ahí tienen ustedes apunte de clase. No le voy a actualizar nomás la fecha, pero es de hace tiempo. Entonces, tratamos con un equilibrio de sistemas binarios. Denle una lectura, ¿no? Hay equilibrios en sistemas binarios sólido-sólido, en aleaciones metálicas, por ejemplo, el acero. Hay equilibrios sólido-austenita, sólido, se han visto el video que, bueno, no sé si le he puesto el video en el pero vamos a ver un ratito esto. Hay diferentes aleaciones metálicas que presentan equilibrio sólido-sólido. Hay sólido-líquido, como vemos en nuestros diagramas. Hay líquido-líquido. En el tipo ese donde dos líquidos no se mezclan, hay un equilibrio líquido-líquido, ¿no? Y hay líquido-vapor también cuando tenemos, por ejemplo, para destilación. Entonces, acá tenemos diagrama de fase líquido. Este es el tema introductorio. Pero yo le estaba poniendo esta parte porque aquí hay una descripción de cómo se realizan los sistemas o cómo se vayan construyendo los diagramas de termogramas, ¿no? Se prepara mezcla de dos componentes A y B de diferente composición, se llevan a estado líquido por calentamiento, se dejan enfriar lentamente y se toman datos de tiempo y temperatura del sistema. Con estos datos se elaboran las curvas de enfriamiento de temperatura versus tiempo. A partir de estos datos, los modelos gráficos se obtienen los diagramas temperatura versus composición. En los diagramas elaborados se rotulan las áreas de dominio de las fases de equilibrio. Es lo que hacemos en laboratorio. ¿No? Es lo que hacemos en laboratorio. Entonces, estas son las curvas de enfriamiento, la que ya hemos visto en el PAVE y PPT, ¿no? Y este es el punto de acá del diagrama que sale. Y en el otro hay método de saturación y solubilidad. Este es más aplicable cuando manejamos agua con sal, pero cuando se maneja metales es más difícil, ¿no?
En este método se determina la solubilidad de una sustancia en otra a temperaturas constantes y se grafica en función de ellas. Es más difícil. Esto ya en metalurgia se estudia con mayor detenimiento. Clasificación de los equilibrios, esto también lo hemos visto. Clase A, tipo 1, lo mismo que hemos visto, prácticamente en el PPT se lo resumen. Pero lo que no he puesto en el PPT es esta tabla. Sistemas de dos compuestos que presentan eutéctico, ¿no? Y van a encontrar también en los libros del International Critical Tables, ¿no?, que hay más sistemas, pero fíjense que la temperatura de fusión del componente A y la temperatura de fusión del componente B son valores propios a su naturaleza, pero no sé si podrían ustedes sacar una conclusión, que el eutéctico siempre tiene una temperatura menor, ¿no? Siempre va a tener una temperatura menor a esas temperaturas de los componentes puros. Y nos dan la temperatura, no solamente la temperatura eutéctico, también el porcentaje molar, ¿no? Entonces, estos son los diagramas parecidos al tipo 1, o mejor dicho, estos son compuestos A y B que forman diagramas parecidos al tipo 1, solamente que se va a modificar la temperatura eutéctico y su composición. Entonces, hay varios sistemas, ¿no? Las sales de nitrato de plata y agua, por ejemplo, acá como estamos mostrando nitrato de plata, yoduro de plata y agua, tienen esa cualidad. Ahora, sistemas que presentan formación también lo mismo, pero también se mencionan varios. O sea, nosotros hemos visto en el PPT solamente ácido sulfúrico con agua. Sin embargo, de acuerdo a la bibliografía, también hay otros, ¿no? El cloruro cuproso más cloruro férrico forman ese tipo. Tenemos acá el compuesto que se forma de función congruente, es un compuesto, uno de cloruro cuproso y uno de cloruro férrico, ¿no? El sistema oro-teluro, también el tipo de compuesto que se forma. El sistema aluminio-selenio, el sistema cloruro de calcio, cloruro de potasio, etc. Y compuestos con tipo de fusión incongruente, la que hemos visto en el PPT, pero acá le ponemos también algunos otros compuestos más. Por ejemplo, el oro antimonio, cloruro de potasio y cloruro cúprico, sulfato de sodio, agua, aluminio, calcio, etc. Estos diagramas se pueden encontrar en el International Critical Tables, y acá le estoy mencionando nomás que no solamente es el agua con ácido sulfúrico, sino hay otros más, ¿no? No, este es del sistema, este es el sistema ya con punto de fusión incongruente, ¿no? Punto de fusión incongruente. Entonces tenemos acá otro diagrama. Tenemos, por ejemplo, los que presentan esta solubilidad total en el estado sólido, o sea, los que forman soluciones sólidas. Tenemos el sulfocianuro de amonio y el sulfocianuro de potasio. Tenemos platino oro, paladio plata, cobre níquel, etcétera, ¿no? Muy parecidos a esto, solamente va a cambiar las temperaturas. Y ahí tenemos la otra, el de que tiene temperatura alta de fusión, una mezcla con temperatura alta de fusión. Los ejemplos de estos temas son pocos. El dextrocarboxima y el levocarboxima, ¿no? Los ésteres dextro y levo monoscarbonílicos del ácido malónico, dicen. Este es un poco química orgánica. Y los que tienen baja temperatura o mezcla con baja temperatura de fusión, hay varios: cobre manganeso, cobre oro, manganeso níquel, cobre manganeso, antimonio, arsénico antimonio, bromuro de mercurio con yoduro de mercurio, cloruro de potasio, bromuro de potasio, etc. Más por eso es que les había puesto este Word, porque no le he puesto estos compuestos, no le he puesto en el PPT, no le he ampliado. Ahora ustedes lo pueden ver.
Están los sistemas que presentan miscibilidad parcial en estado sólido. Acá. Se está mencionando el plomo antimonio, pero el plomo antimonio es una mezcla de ambos, o sea, es tipo 1 y tipo 2, ¿no? Perdón, tipo 5. Es una mezcla del diagrama de fase tipo 1 y tipo 5. Tenemos el cobre-plata, que está en el PPT. Tenemos cadmio-zinc, tenemos cloruro de plata y etcétera. Nos vamos a seguir cubriendo. Ahí tenemos lo mismo que ponemos ahí. Sistemas que presentan miscibilidad parcial en el estado líquido. Y acá se presentan algunos ejemplos. Por ejemplo, el litro sodio presentan el diagrama donde se pueden preparar o tener dos líquidos. Acá, como estamos mostrando en la figura, dos líquidos parcialmente miscibles. El litio sodio, bismuto zinc, bismuto cobalto, cromo cobre, cobre plomo, fenol agua, ¿no? Les había mencionado antes, fenol agua. Y luego ácido benzoico y agua, ¿no? Tienden a formar este tipo de diagramas como estamos viendo. Ya, les dije que este board les puse por ese tema de la que en el PPT no he mostrado estas, yo no puse estas para no hacerlo muy extenso el PPT. Normalmente el PPT te permite hacer una exposición mencionando temas que de repente no están escritas, ¿no? Pero el Word es más complicado o más amplio. Ahí tenemos este diagrama donde no se mezclan los componentes, ¿no? Donde no se mezclan los componentes ni en estado líquido ni en estado sólido. No solamente es fierro y cromo, también es plata, vanadio, cromo, fierro está acá, ¿no? Tenemos aluminio, plomo, galio, mercurio, potasio, mercurio, ¿no? Entonces, la pregunta ya ustedes de curiosidad, a ver, agarren, traten de siempre ser, ¿no?, curiosos, investigadores. Es una forma también de ganar conocimiento. Revisen a ver cuál es la estructura de la plata. Yo sé que es cúbica, simple, si mal no estoy. ¿Y cuál es la estructura cúbica del vanadio? ¿Cuál es la estructura cúbica del fierro y cuál es del cromo y del fierro? Así, revisen, porque no se mezclan de ninguna manera. ¿Ya? Y ahí tenemos la bibliografía. Y ya entrando a lo que nos ha dicho Owen, ¿no?, voy a compartir lo que en fisicoquímica, en laboratorio hicimos, el tema de las ecuaciones, ¿no? Creo Machaca es el que me preguntó. No, esto yo lo subí para laboratorio, pero también lo volví a subir para la teoría, en el sentido de que los metalurgistas han intentado, algunos metalurgistas han intentado hacer un diagrama desde, vamos a decir, desde los datos de temperatura de fusión para dos componentes y su entalpía de fusión para dos componentes, lo que han intentado hacer un diagrama teórico. Este es un diagrama experimental, ¿no? Ya en laboratorio ya habíamos visto más o menos cómo se trata y se utiliza esta ecuación. Voy a borrar acá la pizarra. ¿Dónde está el plumón negro? Se desapareció. Esta ecuación que creo que no está bien dada ahí, sí se ve. Ahí está. Logaritmo de fracción molar del bismuto.
Este es el Excel. Voy a dejar de compartir un poco para mostrar la cámara, ¿no? Ya, no sé si lo ven las ecuaciones que he escrito. No hay brillo, si se ve bien. ¿Lo ven bien, jóvenes? Sí lo vemos. Muy bien, gracias. Sí, profesor, sí se ve. La gracias, muy bien. Entonces, ¿qué decía? Alguien preguntaba por qué habíamos puesto las ecuaciones. De hecho, que siempre hay una intención de los humanos de predecir mediante ecuaciones algún fenómeno, ¿no? Por ejemplo, conocí unos ingenieros civiles que querían predecir mediante una ecuación tal, que la llamaban HEC, si mal no me acuerdo, HEC. Era la abreviatura que ellos le habían dado. Era una ecuación que trataba de predecir la lluvia en un día cualquiera del año, ¿no? Y la temperatura. ¿Pero en base a qué? A datos experimentales de temperatura y lluvia para una zona dada de años atrás, ¿no? Entonces, igual, han querido hacer, ¿no? Los científicos han querido elaborar el diagrama de fases entre un componente A y un componente B, elaborar esta curva y la otra curva de tal manera que permitan calcular el eutéctico, ¿no? Y la temperatura del eutéctico. De tal manera que ya no sea necesario entrar al laboratorio y hacer las pruebas que hacemos de enfriamiento, calentamiento para medir o hallar los termogramas. Pero al final vamos a ver, en el caso del Excel, vamos a encontrar, pues, ¿no?, que algunas ecuaciones, o mejor dicho, algunos sistemas permiten hacer un cálculo teórico de su diagrama, pero otros no. Y por eso es que solamente se tiene como referencia esa ecuación. Simplemente es un poquito más de conocimiento que tenemos al intento de haber querido hacer estos diagramas desde un punto de vista predictivo, teórico. Entonces, ¿cómo funciona la ecuación? Van deducido a partir de energía libre, justamente lo que decía el joven, de energía libre o energías en los diagramas de los equilibrios, en los equilibrios mismos, y sale esta ecuación. La demostración la pueden encontrar en los libros especializados. Si me acuerdo, tenía un libro de metalurgia donde se hacía esta deducción, ya no lo puse también la deducción. La aplicamos nomás, la ecuación es fracción molar del bismuto, por ejemplo, si quiero hablar bismuto, es igual a menos variación de la fusión del bismuto. Esto es entalpía de fusión del bismuto, entalpía de fusión del bismuto entre R, es conchete, sí, 1 sobre temperatura de fusión del bismuto y 1 sobre temperatura X. Temperatura X son los puntos que me van a dar estas curvas. Ya sea, si estoy utilizando para el bismuto, será uno de ellos. Y si utilizo para el cadmio, va a ser el otro. De esas dos curvas, de esa intersección de dos curvas, sale la composición del eutéctico y la composición y la temperatura del eutéctico. Entonces, cuando de esta ecuación despejamos T sub X, sale esta ecuación, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente variar fracción molar del bismuto. Pongo fracción molar del bismuto 0,9, pero tengo dato de temperatura de fusión del bismuto, tengo entalpía de fusión del bismuto, y simplemente reemplazo, y eso se puede hacer por Excel, y eso es lo que en la clase pasada en el laboratorio hemos visto más o menos de cómo podemos trabajar con este sistema, ¿no? Entonces, cuando ponemos acá, a ver, está el Word, no, este es el Excel. Ustedes pueden ver acá la prueba que hice. Esto ya sería para los del sector B, que sería nuevo para ellos, pero el sector A o grupo A, para ellos ya está conocido. Estamos repitiendo, sería una repetición, pero serviría para reafirmar lo que ayer habíamos visto y quizás para algunos haya quedado no tan claro.
Entonces calculamos temperatura T sub X acá. Para la fracción molar del cadmio, con su fórmula para entalpía de fusión del cadmio y temperatura de fusión del cadmio, se calcula T sub X, que es en Kelvin, porque esta ecuación está relacionada para Kelvin. Y también mediante el mismo Excel lo podemos llevar en grados centígrados. Lo mismo hacemos para el bismuto. El bismuto, para fracción de molar del bismuto, ¿no? La temperatura T sub X. Para facilidad de cálculo, porque la facilidad me va a permitir, diríamos, hacer el diagrama, para facilidad de cálculo, es que hacemos esto, fracción molar del cadmio desde 1, que va a 0.9, 0.8, 0.7 va en orden descendente. Al otro lado, paralelamente, hacemos 0, 0.1, 0.2, hasta 0, hasta 1. Entonces, para la fracción molar del cadmio, que ponemos como referencia, ponemos las dos temperaturas, ¿no? Hacemos un copy de acá, temperatura para el cadmio y temperatura para el bismuto. Y graficando estas tres columnas sale este diagrama, ¿no? Este diagrama sale donde el cruce de las dos curvas, de las dos líneas, ¿no?, de temperatura T sub X, tanto para el bismuto como para el cadmio, me permite obtener el eutéctico y me permite tener la temperatura del eutéctico, ¿no? La horizontal sería el eutéctico. Ahora, hay un detalle, que este de acá este diagrama está hecho en función de temperatura en grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin está. Si grados Kelvin versus temperatura, versus fracción molar del cadmio. Fracción molar del cadmio aquí es 1. Y el 1, fracción molar del cadmio, ¿está bien? T sub X del cadmio. Y este naranjal del bismuto. De la intersección me sale la composición molar del eutéctico. Pero como el diagrama que nos dan acá arriba está en temperatura en grados centígrados versus composición en porcentaje en peso, ¿no? Lo que hacemos es primero llevar mediante esta ecuación, conociendo la fracción molar del cadmio, conociendo su peso atómico, ¿no? Esta ecuación la reducimos para poder calcular porcentaje en peso. De tal manera que para cada fracción molar del cadmio hagamos porcentaje en peso cadmio. Y con las temperaturas que estaban en el diagrama anterior, en la tabla anterior, lo llevamos a grados centígrados y para cada fracción molar y para cada porcentaje en peso, cada temperatura. Se grafica, ¿no? Se grafica y se va a obtener un diagrama que va a estar dado en grados centígrados versus fracción en peso, porcentaje en peso. Que comparado con la ecuación, o mejor dicho, comparado con este diagrama que tenemos acá, voy a hacer un copy, copiar, ¿no? Ustedes pueden ver que hay una aproximación más o menos aceptable, con el mismo tamaño. Fíjese, 40% experimentalmente el libro lo pone 40% de cadmio en la composición del eutéctico, pero acá nos da casi 42, ¿no?, para el eutéctico respecto al cadmio, ¿no? Cadmio está avanzando de izquierda a derecha hasta 1%. ¿No? Y la temperatura está acá, si vamos hacia la izquierda, está casi 150. Tendríamos que hacerlo matemáticamente para ver cuál es el verdadero valor de temperatura y cuál es el verdadero valor del eutéctico, que es muy cercano a los valores que nos dan las tablas de nivel experimental, ¿no? Eso significa que la ecuación funciona perfecto, casi perfecto,
para este sistema bismuto-cadmio. Sin embargo, cuando se hace el mismo análisis y la misma aplicación para el sistema oro-silicio, este es el diagrama experimental que tenemos de, ¿no?, fase líquida y las fases que hay ahí. Pero cuando se hace el mismo cálculo, lo mismo respecto a la temperatura T sub X para el silicio y temperatura T sub X para el oro, con el mismo mecanismo que hemos hecho para el anterior sistema bismuto-cadmio, vamos a encontrar, ¿no?, que hay una temperatura T sub X en Kelvin para el silicio y una T sub X para el oro, es decir, las líneas de equilibrio, las líneas estas de solidificación o fusión que me permiten encontrar el cruce, y el cruce para, en esta curva está dado para fracción molar versus temperatura en grados Kelvin, pero el diagrama experimental está dado en grados centígrados versus porcentaje, parece ser porcentaje molar, ¿no? Cuando hacemos acá porcentaje en peso versus temperatura en grados centígrados, sale dos curvas, pero muy dispersos, o sea, no tiene sentido esa curva aparentemente. ¿Qué hacemos? Para ver si eso no es próximo al otro gráfico, vemos que cuando hacemos fracción molar del silicio versus temperaturas en grados centígrados, nos sale una curva muy parecida a la que tenemos arriba, ¿no? Acá. Copiar. Tenemos acá. Entonces, pueden ver de que hay una fuerte diferencia respecto a los valores del eutéctico. La mezcla eutéctica, si esto fuera como el libro no dice qué porcentaje de cada uno es, si es porcentaje en peso o porcentaje en molar, no, estamos asumiendo que también este gráfico lo vamos a llevar a molar, porque cuando hacemos el porcentaje en peso C es muy diferente a esta se acerca más, tiene 0.2 fracción molar, o 20% diríamos, molar, y este sería 0.3 fracción molar o 30% molar. Este podría estar cerca, ¿no? De 0.2 a 0.3, bueno, no hay mucha diferencia, hay una diferencia. Pero la temperatura sale aquí casi 800, ¿no? 800, y acá en el experimental sale 400, menos de 400. Hay una fuerte divergencia entre el valor, mejor dicho, entre el gráfico experimental y el gráfico teórico. Por eso es que en la mayoría de los libros no estudian esta ecuación. La mayoría de los libros ni lo consideran esta ecuación porque no es aplicable 100%. Algunos libros en metalurgia lo estudian porque quieren ver si puede aplicar o no se puede aplicar, y aparte que es parte del conocimiento, ¿no?, de las ecuaciones que ellos necesitan conocer. Ahora, ¿cuál podría ser la razón? Si nos ponemos en los zapatos de los químicos, vamos a encontrar de que una razón podría ser justamente esa, la naturaleza de los elementos que están participando acá. Oro es metal puro, oro tiene estructura cúbica cristalina, y el silicio es semimetal que tiene otra estructura. O sea, aquí hay factores que ya la ecuación no lo toma en cuenta, ¿no? Entonces hay una divergencia fuerte entre el gráfico experimental y el gráfico teórico, ¿ya? Me gustaría también que ustedes puedan revisar, a ver, ya con más detenimiento ustedes, a ver, quizás me he equivocado, esto está subido por si acaso en el Classroom. Revisen si está bien todos los datos lo voy a revisar una otra vez, pero no sale como uno quisiera el gráfico, con una aproximación, no siquiera de un 70%. En el caso de la temperatura sale fuerte la diferencia, este es 800 y acá sale 400, la mitad, ¿no? Ya no he puesto más otras figuras, otros gráficos, porque
Sería repetir lo mismo y que haya manera de ejercicio usted lo pueden hacer. En todo caso, repitan, revisen bien. El primer problema está bien resuelto. El segundo problema es copy, ¿no? Copy de acá, es copiar de acá y bajarlo acá y solamente cambiar datos. Cambiar datos acá para sistemas oro-silicio. No, y podría hacer lo mismo para otros problemas, pero ya a ustedes les dejaría de tarea para que lo revisen. No sé si eso, si con eso completo la idea de cómo funciona la ecuación y cuál era la intención de la ecuación. Creo que Machaca me había preguntado, Andrés Machaca creo me había preguntado. Andrés Machaca, ¿estás ahí? Sí, profesor. Gracias, sí, sí entendí algo. ¿Entendiste algo? Sí. Ya. En el tiempo que queda son 16:34. Voy a hacer una introducción al sistema ternario, ¿de acuerdo? Voy a hacer una introducción al sistema ternario para poder entender. Y ya cuando entramos al laboratorio, seguramente hay un grupo que ha hecho laboratorio con la profesora. Pero acá la vamos a corroborar más. Y no sé cómo ha hecho la profesora, no he visto todavía cómo la ha desarrollado. Pero yo tengo otra forma de desarrollarlo. No todos tenemos la misma forma. Voy a borrar acá. Entonces, vamos a ver sistemas ternarios, ¿eh? Ya, sistemas ternarios, no sé si se ve bien. Ya seguramente en el laboratorio han visto dos detalles, ¿no? Normalmente el sistema ternario, lo representamos a través de un triángulo equilátero. En uno de los vértices del triángulo representamos un compuesto, 3 compuestos. ¿Ya? El compuesto acá puede ser agua. En el laboratorio manejamos agua, cloroformo y ácido acético. ¿De acuerdo? Acá, cloroformo. ¿De acuerdo? CH3, Cl3. Y acá manejamos ácido acético. ¿De acuerdo? Ya, yo voy a hacer un intento. De formar un sistema ternario parecido para poder explicar y visualizar, ¿no? Miren, voy a cambiar el cloroformo, voy a cambiar con aceite. Si bien es cierto, el aceite es una mezcla de varios compuestos orgánicos, pero también es apolar. El agua es polar, es una molécula polar. Y acá, el aceite o el cloroformo es apolar. Vamos a ponerle aceite. Aún voy a considerarlo como si fuera aceite. Es apolar. Entonces, entre un polar y apolar va a haber una pequeña miscibilidad. En cambio, el ácido acético tiene, voy a escribirlo acá, el ácido acético, no sé si lo ven, lo que estoy escribiendo, ya. Esta parte es apolar. Y esta parte de acá es polar. ¿No? Tiene de 2. Entonces, si el ácido acético lo mezclamos con el aceite o con el cloroformo, estoy diciendo que el aceite es apolar y el agua es polar. Estamos viendo que el ácido acético tiene dos partes en su estructura polar y apolar. Entonces, si el ácido acético mezclamos con el aceite, se va a mezclar. Por la parte, o con el cloroformo, se va a mezclar. Porque un apolar va a combinarse con la zona polar del compuesto, del ácido acético.
Y en el caso del agua, con el ácido acético se va a mezclar con su parte polar. O sea, este de acá, el ácido acético, actúa como el cura, ¿no? Agarra al novio y a la novia y los junta. Pues como un conciliador, un abogado conciliador de dos personas litigantes que no se ven, los convence y les habla como para que al final se junten. Pero el problema es que entre ambos litigantes tiene que estar siempre presente el abogado conciliador, porque si no se van a separar. Y eso es lo que pasa. Al final se forma un sistema de 3 personas, igual que acá en el sistema. Vamos a tener un sistema tricomponente. Entonces, ¿qué hacemos? En laboratorio lo que hacemos es, primero, hay que tener en cuenta, si nosotros mezclamos agua y aceite, o antes había dicho cloroformo, CH3, no, sí, CH3L, es cloroformo, CH3Cl, CH3Cl, escribiendo cloroformo, CH3, ¿está bien? Cloroformo, cloruro de magnesio no, escribiendo al revés, CHCl3. El cloroformo tiene conducta polar. Siendo apolar, es igual que el aceite apolar. Entonces, con el agua no van a formar una solución. Voy a traer un ratito. Ya, miren, acá tengo 2. Este de acá más o menos amarillento es el aceite. Y este de acá más o menos, bueno, es líquido, es el agua de caña, ¿no? Agua de caña. Entonces, si le echo un poco de aceite, ¿no? Le echo un poco de aceite a este, estoy formando una mezcla binaria, ¿no? Una mezcla binaria, no sé si lo pueden ver, y se forma las 2 fases arriba, ¿no? Está, se puede ver la fase agua abajo y aceite arriba, que son invisibles, son 2 fases, no se van a mezclar fácilmente, ¿no? El agua es menos denso el aceite es menos denso y flota. Entonces, en el diagrama lo representamos al agua, le he echado aceite, pero le he echado poquito nada más, suponiendo que sea, bueno, vamos a decir que sea 5%. 5% estaría acá. 5% aceite acá 100% y 0% aceite acá. Agua 100% y 0% agua acá. Si la mezcla estaría acá. Si le echo más le echo más aceite, la mezcla va a ir trasladándose por este punto acá, ¿no? Puedo formar mezclas diferentes echándole el aceite al agua. Cuando le eche una cantidad muy grande de aceite, podría tener este punto acá, donde ya tendría
prácticamente aceite, de repente un 95% y agua 5%, eso tendría que ser una cantidad grande de agua, de aceite, pues, aceite tendría que echarle. Entonces, ¿dónde está? El aceite está ahí, se ha esparcido en la... Sí se ha esparcido, no sé si lo ven. Se ha esparcido en la... Hay dos fases, de todas maneras. Dos fases. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si le echo ácido acético, suponiendo que esta sea ya mi mezcla. No sé si se ve, no sé si se ve la mezcla. Si le echo... ¿Dónde? Ya, si le echo el ácido acético, en este caso no le voy a echar ácido acético, le voy a echar etanol, no tengo ácido acético puro, ¿no? El etanol, CH3, CH2, OH, también tiene una zona apolar y tiene una zona polar, el etanol. Cuando yo le eche etanol, acá está la mezcla, fíjense, acá está la mezcla. Cuando le eche etanol, la composición del sistema se va a trasladar a través de una línea que va de acá hasta allá, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo le voy a echar alcohol a la mezcla, le voy echando, y eso es lo que se hace en el laboratorio, ¿no? Eso es lo que se hace en laboratorio. Le vamos echando alcohol, en este caso nosotros formamos el laboratorio de agua con cloroformo, y la composición, dependiendo cuánto le haya echado de alcohol, se trasladará a un punto más arriba. Si le sigo echando más alcohol, este alcohol lo uso para limpiar la pizarra, es alcohol 96%, ¿no? ¿Qué va a pasar? El agua se va a mezclar con el etanol y el aceite se va a mezclar con el etanol. Y la fase que va quedando va a ser más pequeña. Creo que tendría que ponerle más aceite, ¿no? Voy a poner más aceite para que sea más visible. ¿Ya? Ahí hay dos fases, no sé si lo ven. Cuanto más alcohol le eche, va a haber disminución del aceite. Si le echo más alcohol, ¿no? Si le echo más alcohol, va a haber un punto en que desaparece el aceite, es decir, va a desaparecer las dos fases. ¿De acuerdo? Cuanto más alcohol le eche, va a desaparecer las dos fases. Va a haber un momento en que se hace una sola fase. Entonces, esas dos fases que están viendo ustedes, tipo el aceite y el agua, ¿no? Al inicio que habían dos fases, va a ir desapareciendo conforme más alcohol le eche. Y lo vaya agitando, ¿no? Tengo que esperar un rato hasta que se pueda disolver el aceite. ¿Por qué? Porque el alcohol puede disolver a ambos, al aceite y al agua, ¿no? Entonces el aceite lo usamos también como desengrasante. Pero ahora estamos formando un sistema ternario. Si le echo más alcohol, la composición va a seguir subiendo en la línea esta de acá, que une esta de acá hasta acá. En el momento en que desaparecen las dos fases, después de haberle echado alcohol, hay un punto, X lo va a poner, hay un punto de desaparición donde de dos fases pasa a una sola fase. Y así, todas las mezclas binarias que tengan dos fases, le podemos echarle el tercer componente. Y la composición se va a trasladar así a través de esas líneas. Siempre hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro. Lo hacemos punteado, así es punteado, ¿no? En un momento dado, acá a la mezcla le vamos a ir añadiendo alcohol, o en este caso en laboratorio le echamos ácido acético.
siempre tratando de formar un sistema ternario entre un sistema polar, un componente apolar, un componente, digo, polar primero, un apolar y uno que disuelve a ambos, mejor dicho, uno que tiene de polar y apolar. Eso permite que cuando a las mezclas binarias que al inicio son de dos fases, le haya echado cierta cantidad del otro componente, el tercer componente, se van a formar puntos de adición en el cual las dos fases desaparecen, ¿no? Se forma una sola fase. Eso me permite, si hubiera hecho otra línea acá, ¿no? Acá, podría tener acá. Si hubiera puesto otra curva acá, otra, podría haber tenido otra curva. En realidad, los sistemas se acomodan como para tener, a la hora de añadirle el tercer compuesto, se acomoda y eso permite tener los puntos a la cual de dos fases se ve el azul, de dos fases que están acá abajo, se convierte en una sola fase. En una sola fase. Entonces, juntamos estas curvas, estos puntos de acá, ¿no? Juntamos estos puntos y tengo la curva binodal. Para hallar este punto, lo podemos extrapolar o podemos agarrar agua y echarle un poco de este componente hasta que al inicio primero se vaya disolviendo hasta que aparezca una gota no soluble. Podemos calcular a qué porcentaje más o menos y completar la curva. Igual acá, para saber hasta dónde lo extiendo, agarro aceite puro y le echo el agua. Al inicio de repente, o cloroformo puro, le echo el agua. Al inicio las primeras gotas irán disolviéndose y en un momento dado ya dejarán disolverse y tendré acá un punto. Esta es la famosa curva binodal. Tiene un uso, tiene una aplicación, la vamos a ver más adelante y en nuestra carrera no la vamos a poder evitar en muchos procesos industriales, ¿no? La curva binodal ya la podemos más o menos entender, lo podemos entender cómo se elabora. ¿Cómo se elabora? Haciendo mezclas de dos fases. Recuerden que el agua, vamos a hacer un componente polar acá y otro componente apolar acá. Inicialmente que mezclamos mezclas binarias que van a tener dos fases, pero tratamos de hacer desaparecer las dos fases añadiéndole el tercer componente. Y el tercer componente tiene de ambos, de apolar y de polar, de tal manera que los disuelve ambos. En algún momento, a la hora de añadir el tercer componente a los dos iniciales, en algún momento hará que se forme desde dos fases a una sola fase. Tendremos la curva binodal, la famosa curva binodal. Ahí se analiza el tema de la línea de reparto, que ya en la siguiente clase, mañana en laboratorio, los que me tocan la sección B y la sección C, me toca sistemas ternarios, ahí lo voy a ampliar mejor y revisar esto de la... Dime Luli Mañuico, pregunta. El profe, bueno, una pregunta. Bueno, ¿cómo es el método de la palanca? Eso lo leí en la guía. Muy bien, muy buena pregunta. Hay un detalle, voy a borrar esta parte de dos fases, ¿no? Ya cuando se ha elaborado la curva binodal, ya tenemos la curva binodal, nos sirve para analizar las mezclas que podríamos preparar en cualquier otra situación. Y una de ellas es, por ejemplo, si tengo una mezcla acá, quiere decir que tiene de los tres, ¿no? ¿Cómo se lee? Miren, acá entre agua y entre aceite, o entre este componente acá en esta línea es 0% este tercer componente. Quiere decir que va de 0 hasta 100. Ahora, esta línea de acá, entre agua y este ácido acético o etanol que puede haber puesto,
Cero es todo este cero respecto al aceite o al cloroformo. Y esta línea de acá es ácido acético o etanol con aceite o con cloroformo, es 0% de agua. Quiere decir que el agua va de 0 acá para allá, hasta 100%. El ácido acético va de 0 para acá, hacia arriba 100. El aceite o el cloroformo tengo 100% acá, quiere decir que acá es 0. Entonces, este punto de acá me da una composición tanto de aceite, etanol, o aceite, digo agua ahí, ácido acético o etanol, dependiendo cuál estoy mezclando. En este punto se forman dos fases. Y una fase, dependiendo cuál se disuelve en cuál, la línea puede tener una inclinación. Así. ¿Qué me significa? Que en este punto se van a formar dos fases, así como están viendo acá. Hay dos fases. Una fase que me va a representar donde hay más agua. Acá esta sería la que es fase acuosa. O sea, hay una fase que está abajo, que es la acuosa. Y arriba hay una fase tipo aceite. No sé si lo pueden ver. Es la otra fase acá. Este sistema de dos fases está representado por esta acá. Pero el agua que está en la fase de abajo está representada por este punto, porque está cerca la del agua. La fase que está flotando, que es la de aceite, está representada por este punto. ¿Qué significa la regla palanca? La regla palanca es que este segmento, con este segmento, están en proporción a las cantidades que hay acá. O sea, la cantidad que hay de agua en este punto, mejor dicho, la cantidad de la fase acuosa que hay en este punto, es proporcional a este segmento. Y la cantidad de fase aceite que está aparte encima, que está representada por este punto, es proporcional a este segmento. Eso mediante una ecuación que permite hallar lo que se llama la regla de palanca. Es que lo vamos a ver mañana en laboratorio con más detenimiento, pero ya era una introducción para los del sector B, ¿no? Y que les ayude de repente en la parte del laboratorio mismo que hicieron con la profesora Karim. Falta 5 minutos, voy a pasar lista, ya no pasar lista, simplemente hacer el recuento que estamos saliendo de la clase para el sistema ORCE, porque así lo han determinado. El otro día me pasé más por estar haciendo más detalles, me pasé y el profesor Chero estaba más asado que... Ya, me disculpa un ratito, tengo que entrar en nuevo ORCE porque ORCE lo cierra. No quiero pasarme de la... Ahora no que entra. Talento. Tenemos información académica, asistencia. Ya, marcar hora de salida. A ver, antes de que diga marcado, antes de poner registrar, ya está. Creo que ya solo lo había marcado. Creo que nadie más falta, ¿no? Hay un Lucas Almeida, César Steven. ¿Estuvo en la clase o no? ¿Aló? No está. Ramos Pro Said. Sí, profesor, presente. Porque acá, ya, Ramos Pro Said. Alguien más que no le haya llamado al inicio, pero parece que el único que no está es Lucas. Lucas,
Lucas, ¿qué te ha sucedido? No está. No está Lucas, es el único. Entonces voy a registrar y salgo, ¿ya? Porque ya 9, justo a la hora va a salir. Parece que ya no puedo modificar, ¿no? Ya no puedo modificar. Ya, caballero, ¿no? Para la siguiente procuren estar, por favor, a la hora porque ya no me deja modificar. Ya. Salida registrada, ya no puedo modificar. Dice, por más que quiera hacer cambios. No voy a dejar ahí, voy a salir de una vez porque el profesor que quiera entrar va a estar en problemas si no salgo, ¿ya? Jóvenes, nos vemos el lunes y con laboratorio la siguiente semana, mañana con el sector B, sección B. Bien, jóvenes, finalizamos, gracias.